Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, nos jugamos la Liga en el Camp Nou. Después de la resaca del partido de ayer en Vallecas, ¿no? Ese mal, fatal sabor de boca que dejó en todos los barcelonistas, yo creo, ¿no? Esa derrota contra el Rayo Vallecano, sobre todo por la imagen mostrada. Una imagen que dista muchísimo de ser pues la que todos esperábamos, máxime después de ese tropiezo del Real Madrid, que considerábamos que iba a ser un incentivo, ¿no? Un incentivo para todavía ser pues más atrevidos, más osados, para, bueno, ya constatar una ventaja de 14 puntos que sería prácticamente irremontable y que certificaría el título liguero. Pero nada más lejos de la realidad. Nos vimos en un partido en el que fuimos superados los 90 minutos clarísimamente en intensidad, pero muy superados, ¿no? Ante un rival, el Rayo Vallecano, que estaba en la zona media de la tabla, en zona cómoda, sin aspiraciones prácticamente para disputar competiciones europeas, pero que lo dio todo ante un FC Barcelona para pues certificar de manera prácticamente matemática la merecida permanencia matemática la próxima temporada en la primera división. Un Rayo muy superior, sobre todo a niveles de intensidad, lo cual me parece, vamos, el Rayo Vallecano en una posición mucho más cómoda, jugándose bastante menos que un Barça que viene de las temporadas que viene, y la afición lógicamente esperaba más porque necesitamos más, ¿no? Después de estos últimos años tan decepcionantes. Pero bueno, hay que levantar la cabeza. La Liga no da tregua y tenemos nuevamente 2 jornadas consecutivas en 4 días. El sábado, partido vital contra el Betis, y el martes, partido también vital, lógicamente, contra Osasuna. Los 2 partidos más importantes de lo que faltan de temporada. Y me explico, ambos partidos se disputan en el Camp Nou, son 2 partidos consecutivos en casa. En la situación del Barça, ahora mismo, pues es, a falta de 7 jornadas, la necesidad de ganar 4 partidos, o bien ganar 3 y empatar 2 para ser matemáticamente campeones. Es una posición, lógicamente, de privilegio. Hemos ya pasado jornadas que a priori eran muy complicadas, como la del Atlético de Madrid, esta misma salida contra el Rayo Vallecano y la salida de Getafe, y por fortuna, insisto, el Real Madrid no fue capaz de aprovecharlo, ¿no? También el Real Madrid ahora afronta un calendario bastante exigente, entre final de Copa del Rey, Champions, y también alguna salida complicada que le queda ahí, como es ir a Anoeta a jugar contra la Real Sociedad, etcétera. Pero vamos al sábado, partido contra el Betis. En ese encuentro puede haber 2 muy buenas noticias. Si todo va bien, recuperaremos ni más ni menos que a Ousmane Dembélé y a Christensen, 2 jugadores fundamentales, en especial Ousmane Dembélé, porque se está demostrando que es un jugador absolutamente imprescindible, el futbolista más desequilibrante de la plantilla, sin ningún lugar a dudas, y que hemos quedado muy cojos, y cuando se nos atascan los partidos se le echa de menos una auténtica barbaridad. Lógicamente, no creo que sea titular contra el Betis. Me imagino que la incorporación de Ousmane Dembélé al terreno de juego pues será paulatina, ¿no? Disputando algunos minutos, al estilo de lo que jugó Pedri contra el Atlético de Madrid, pues disputando 25 minutos, 30 minutos, y el martes intentando jugar ya más de una parte entera para luego por poder ser titular, ¿no? Como espero que lo sea Pedri contra el Betis. Christensen, pues más de lo mismo, aunque quizás debido a que no lleva tanto tiempo de lesión, su lesión ha sido más corta, estamos hablando de, creo que son 4 semanas las que lleva fuera el central danés, podría incluso disputar muchos minutos, no creo que sea titular, pero sí que es posible que dispute alrededor de media hora contra el Betis y el martes contra Osasuna sea incluso titular el partido completo. Bueno, eso veremos. Lo importante, lógicamente, lo que digo en el título del vídeo, la Liga pasa por el Camp Nou. Necesitamos 4 victorias y faltan 4 partidos en el Camp Nou. Y quien estoy convencido de que no nos va a fallar es la afición. La afición que ha estado de matrícula de honor a lo largo de toda la temporada. Una afición, como todos sabéis, más de 82.000 espectadores de promedio durante todo el campeonato, pues que lo está dando todo y está llevando en volandas al equipo. Un equipo que en casa prácticamente no ha cedido puntos y así tiene que ser hasta final de la Liga, hasta que consigamos al menos de manera matemática el título. El
Real Madrid, lógicamente, cada vez que pinche, como hizo contra el Girona, pues nos facilitará aún más las cosas. Partíamos esta jornada en la que hemos perdido con 11 puntos de ventaja y la hemos terminado con 11 puntos de ventaja pese a la derrota. ¿El por qué? Sencillo, la derrota del Real Madrid pues es como si hubieran ganado ambos, ¿no? Así puede pasar en las últimas jornadas también, en la que el Real Madrid, como dije antes, está inmerso en ese calendario tan apretado, tan exigente y donde no le quedará más remedio pues que reservar a jugadores importantes como Vinicius, Benzema, Courtois, etc. Pero vamos a analizar un poco lo que son nuestros partidos. Primero empezamos por ese Barcelona-Betis. Ya sabéis de las dificultades del Betis. Un Betis que ha perdido desde hace varias semanas a Nabil Fekir, uno de sus jugadores más desequilibrantes, pero ya sabéis, ¿no? Un Betis que en las últimas jornadas está bastante irregular, pero lógicamente siempre es un rival muy a tener en cuenta, con jugadores de mucha calidad, muy trabajado, que juegan muy bien al fútbol y donde evidentemente hay que darlo todo y, por supuesto, una imagen y una intensidad muy diferentes a las mostradas ayer. El Betis apura sus últimas opciones para meterse en Champions, ha perdido comba respecto a la Real Sociedad y aunque ocupa la quinta posición ahora mismo en el campeonato liguero, tan solo 3 puntos le separan del Athletic de Bilbao, que está séptimo, lo cual significa que, bueno, quedaría fuera incluso de competiciones europeas, con lo cual ya sabéis, el Betis vendrá a intentar puntuar, a darlo todo. Es un partido muy complicado, pero bueno, confío que el Barça dé una versión radicalmente opuesta a la mostrada en el día de ayer, ¿no? Podremos disponer prácticamente del mismo 11 que tuvimos contra el Atlético de Madrid. Recuperamos a Sergio Busquets. Me imagino que volveremos a formar con los 4 centrocampistas. Y a ver, con la ayuda del público hay que sacar el partido de manera obligatoria para no complicarnos más la vida. Hay que ganar ese partido sí o sí. El martes, a priori, contra Osasuna, pues tenemos un partido, pues en principio, más asequible. El Osasuna está a 3 puntos de la Europa League, ocupando en la actualidad la 8ª posición, ¿no? No va a ser tarea fácil meterse en Europa League. Ahora mismo está el Villarreal con un encuentro menos que tiene que disputar hoy contra el Español. Le lleva 3 puntos. Veremos cómo termina ese encuentro y cómo se da el fin de semana también para el Osasuna. Pero hay una baza muy importante que juega a favor del Fútbol Club Barcelona. El partido se disputa el martes día 2. Y como todos sabéis, el sábado, día 6 de mayo, el Osasuna tiene la oportunidad de su vida, tiene la oportunidad de ganar la Copa del Rey contra el Real Madrid. Ojalá las cabezas de los futbolistas del Osasuna estén fuera del partido y nos faciliten todavía más las cosas. El encuentro se juega a una hora extraña, 7:30 de la tarde. Esperemos que no dificulte la asistencia del público al Camp Nou, ¿no? Ser una hora tan temprana en día de semana. Pero bueno, hay que confiar lógicamente que ese partido a priori y sobre el papel lo veo más sencillo incluso que el encuentro que disputaremos ante el Betis. Posteriormente iremos al campo del Español, a ese derbi, y después viene la Real Sociedad. El partido que jugamos este sábado contra el Betis tiene valor doble si lo ganamos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque podríamos ayudar a que la Real Sociedad consiga prácticamente de manera matemática pues la clasificación para Champions League, con lo cual vendrían al Camp Nou prácticamente, bueno, con un poco de relajación, seguramente con un poco de relajación. Por eso es tan importante esa victoria del Betis, e insisto que esos 2 partidos, Betis y Osasuna, son los más importantes de lo que falta de temporada y donde hay que hacer el pleno de los 6 puntos. Si hacemos los 6 puntos ahí, el Barça, estoy totalmente seguro, ganará sí o sí la Liga. Lo mismo que digo para la Real Sociedad puede pasar también en la siguiente jornada, donde iremos a Valladolid, con un Valladolid que podría, bueno, tal cual está ahora clasificado, podría llegar a esa jornada con la salvación ya matemática en el bolsillo, ¿no? Con lo cual, pues a priori, sobre el papel, también estos rivales que no se juegan nada siempre son más asequibles independientemente del nivel que tienen, ¿no? Aquí los rivales complicados son los rivales que se juegan las cosas. Es muy difícil siempre cuando te toca un calendario en la segunda vuelta donde tienes que visitar campos en los que están contra los equipos de la zona baja de la tabla, que se están jugando ni más ni menos que la salvación. Hacen que la dificultad se multiplique por 2, ¿no? Y después de ese encuentro tendremos pues un Barcelona-Mallorca que espero sinceramente que ya seamos campeones antes de ese encuentro.
La clave, lo digo en el título, los 2 próximos partidos, el pleno al 6, ganar al Betis y ganar al Osasuna. No tendremos al 100% lógicamente a Ousmane Dembélé en esos 2 partidos, pero sí que espero al menos una buena versión ya de Pedri, que ayer se le vio muy fatigado y muy perdido, ¿no? Falto de ritmo, pero bueno, un ritmo que confío que recupere, sobre todo en estos 2 encuentros donde espero que sea muy importante y abastezcan de una vez a Robert Lewandowski, que nuevamente ayer fue el único jugador que volvió a crear peligro. Nada más, confiar, por supuesto que confío, por algo celebré como celebré la victoria contra el Girona, porque sé que el calendario que nos queda a partir de ahora es mucho más fácil que hace 3 jornadas. Hace 3 jornadas, recordad, teníamos que ir a Getafe, nos venía el Atlético de Madrid y teníamos que ir a Vallecas, los 3 de manera consecutiva. Podría haber sido pues lo que fue, encuentros donde nos dejamos la friolera de 5 puntos, ¿no? Por fortuna, el Real Madrid no lo ha sabido aprovechar y, lógicamente, nosotros no tenemos más que seguir trabajando, mejorar y refrendar con buen juego, con goles y con resultados, sobre todo y especialmente en estos 2 próximos partidos, el título de Liga que nos venimos trabajando desde la primera vuelta. Fuera relajación, que vuelva la intensidad y que el rival no nos vuelva a sobrepasar en actitud. El público nuevamente estará con los jugadores y, aunque sea por el público, por Xavi Hernández y por la directiva, en ese orden, esos 3 pilares que, están sufriendo las penurias en las que agarraron a este Fútbol Club Barcelona. Aunque solo sea por ellos, el Barça merece que ganéis esta liga. Y estoy convencido totalmente y plenamente de que así será. Nada más, dejadme en la caja de comentarios cómo veis lo que resta de calendario, si lo veis como yo, ¿no? Estos 2 partidos que tenemos de manera consecutiva en el Camp Nou, si creéis que haciendo el pleno de los 6 puntos seremos campeones. Yo estoy totalmente convencido de que así será. Dejádmelo en la caja, ya sabéis que os contestaré a todos y cada uno de vosotros como hago siempre. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!